El libro de Ezequiel a menudo se pasa por alto dentro del contexto de la Biblia durante la vida del profeta. Los tiempos que vivió Ezequiel estuvieron marcados por importantes desafíos. Sedequías, el último rey sumiso de Judá, asumió el gobierno de Jerusalén en medio de circunstancias difíciles. Gobernó con autoridad limitada y un ejército reducido. Durante este periodo, la ciudad de Jerusalén sufrió otro asedio y las fuerzas dirigidas por Nabucodonosor finalmente capturaron a Sedequías. Un evento trágico se desarrolló cuando sus hijos fueron asesinados ante sus ojos, evidenciando el final de la línea real. Además, a Sedequías le sacaron los ojos, para que su última visión fuera la muerte de sus hijos. Nabucodonosor ordenó la destrucción total de Jerusalén. En este tumultuoso contexto, Ezequiel fue llamado a predicar. Aunque se encontraba a una gran distancia geográfica de Jerusalén, en la tierra de Babilonia, se le encomendó la tarea de llevar un mensaje de esperanza. La visión que compartió, conocida como la visión del Valle de los Huesos Secos, es una metáfora poderosa para la renovación. Esta visión fue dada por Dios como respuesta a la desesperanza que estaba experimentando el pueblo elegido a causa de su maldad. El Señor permitió que Nabucodonosor invadiera y conquistara la tierra, lo que provocó que el pueblo fuera deportado a la lejana y exótica Babilonia. La imagen del Valle de los Huesos Secos, descrita en el libro de Ezequiel, trata principalmente de la condición de los hijos de Israel, pero también ofrece lecciones prácticas para nuestra propia vida. En el capítulo 37, versículos 1 y 2, Ezequiel cuenta cómo la mano del Señor lo llevó en espíritu a un valle lleno de huesos. Siguió por este escenario, donde los huesos estaban dispersos y extremadamente secos, lo que indica un largo periodo de abandono. La intención divina era impactar profundamente la mente y el espíritu de Ezequiel, ilustrando la aparente desesperanza de la situación. Así como los huesos secos representan un estado de desolación, nuestra vida también puede desgastarse si ignoramos las enseñanzas de Dios. Es muy posible que las normas familiares terminen por convertir a alguien en un mero esqueleto. Incluso algunos cristianos que antes tenían una relación cercana con el Señor ahora se encuentran como un montón de huesos. Se aferran a lo que eran en lugar de convertirse en lo que deberían haber sido. En Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 3, dice: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. También, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. En el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3, Dios se dirige a Ezequiel, y él me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel humildemente responde: Señor Dios, tú sabes. Al responder, Ezequiel reconoce que solo Dios tiene conocimiento absoluto sobre la capacidad de resucitar huesos. Entiende que, desde la perspectiva humana, la situación parece completamente imposible. Sin embargo, así como el día también nos hace reflexionar sobre el futuro, es importante considerar que si aspiramos a presenciar un renacimiento espiritual, depende enteramente del Señor. Como hizo Dios en el tiempo de Ezequiel, solo Él es capaz de producir tal renovación. En el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 27, se registra: pero Él respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Esta frase, pronunciada por Jesús, enfatiza la capacidad divina para lograr lo que parece inalcanzable a los ojos humanos. Más adelante en el capítulo 37 de Ezequiel, versículos 4 al 8, Dios instruye a Ezequiel a profetizar sobre huesos secos, declarando la palabra del Señor.
Dios promete que Él mismo traerá el aliento de vida, haciendo que los huesos se levanten y vuelvan a ser seres vivientes. Los tendones, la carne y la piel comienzan a formarse sobre los huesos, pero todavía falta el aliento de vida. Este pasaje es una demostración del poder de la palabra de Dios, que trae vida y transformación. Ezequiel se da cuenta, a través de esta visión, que la proclamación de la palabra de Dios tiene un poder intrínseco para dar vida a quienes la escuchan. El mensaje de la Biblia ofrece vida y fe a quienes lo reciben. La visión que presencia Ezequiel es un milagro en el que los huesos se reconstituyen, sin embargo, aún no tienen vida, sirviendo como metáfora de vidas vacías y sin vida espiritual. En Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice: porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos e intenciones del corazón. Este versículo enfatiza la naturaleza viva y transformadora de la palabra de Dios, que penetra profundamente en las dimensiones del alma y del espíritu, exponiendo los pensamientos y las intenciones del corazón humano. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En el capítulo 37 de Ezequiel, versículo 9, Dios instruye a Ezequiel a profetizar al viento y decir: así ha dicho Jehová el Señor, ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Algunas personas creen que la obra de Dios se logra a través de la organización, algo que no debe subestimarse. Sin embargo, así como están organizados nuestros cuerpos, una iglesia puede tener orden, pero si no tiene el soplo vital del Espíritu, será como un cuerpo sin vida. A Ezequiel se le ordenó predicar al aliento, a los vientos, al Espíritu. Estaba aprendiendo que todo lo que hace la gente es en vano a menos que el Espíritu Santo esté presente. La presencia del soplo divino es crucial para nuestra existencia, tal como lo fue para Adán. Una persona nace del Espíritu cuando nace de nuevo. Dios debe infundir vida espiritual en nuestros corazones. Ezequiel fue testigo de un impresionante despliegue de vitalidad mientras el ejército se levantaba. En Génesis, capítulo 2, versículo 7, leemos cómo Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. En el libro de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 8, Jesús explica la importancia de nacer de nuevo por medio del Espíritu. El viento sopla donde quiere, y escuchamos su sonido, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En el versículo 10 del capítulo 37 de Ezequiel, después de profetizar como Dios mandó, entró aliento en los huesos secos, y estos cobraron vida y se levantaron, formando un ejército grande y sumamente poderoso. En los versículos 11 al 13 el mensaje continúa, pero no se da la continuación del versículo. Si lo desea, proporcione el resto del verso para que pueda continuar con la reescritura. Estos huesos representan a toda la casa de Israel. Expresan: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, estamos completamente cortados. Entonces Dios instruye a Ezequiel a profetizar, diciendo: así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os levantaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Veréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os levante de ellos, pueblo mío. La visión se hizo clara y Dios iluminó su significado edificante.
Los israelitas habían perdido toda esperanza, pero Dios les prometió un avivamiento nacional. Aunque acorralados y dispersos, subestimaron el poder de Dios. Dios restauraría no solo la vida sino también la antigua gloria de Israel, prometiendo traerlos de vuelta a su tierra natal. En el versículo 14 del capítulo 37 de Ezequiel, Dios promete: pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, he hablado esto. Cosa, y lo he hecho, dice el Señor. Dios concluyó la visión de Ezequiel al revelarle el significado de la resurrección de los huesos separados de Israel. La palabra y el espíritu serían los medios por los cuales Dios lograría este objetivo. Ezequiel recibió instrucciones de profetizar sobre estos huesos y decir: así ha dicho Jehová el Señor, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. La obediencia de Ezequiel permitió que los huesos comenzaran a unirse nuevamente y los tendones, la carne y la piel comenzaron a restaurar su forma original. Sin embargo, la palabra también necesitaba ser acompañada por el Espíritu para dar vida a estos cuerpos y resucitarlos. Este es un ejemplo clásico de avivamiento, una revitalización espiritual de la Iglesia de Dios. En tiempos modernos, el avivamiento se lleva a cabo a través de la palabra y el Espíritu. Cuando alguno de estos elementos está ausente, la presencia de Dios entre su pueblo no se experimenta plenamente. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 17 y 18, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero nosotros todos, a cara descubierta, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Según la palabra de Dios, nuestros pecados y transgresiones nos han dejado espiritualmente muertos como un montón de huesos secos. Sin embargo, al reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos vida espiritual. Es hora de compartir este mensaje de esperanza con aquellos que están espiritualmente muertos a causa de sus pecados. Si difundimos la palabra y dependemos del Espíritu Santo para que nos guíe y fortalezca, podemos ser testigos de un avivamiento en medio de la tumba espiritual. Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos, capítulo 5, versículo 8, dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los invito a reflexionar sobre el poderoso mensaje contenido en la visión de Ezequiel. Así como los huesos secos fueron revividos por el poder de la palabra y el Espíritu, así también nosotros, en medio de nuestras debilidades y desafíos espirituales, podemos experimentar un renacimiento espiritual cuando nos abrimos a la palabra de Dios y permitimos que el Espíritu Santo para guiar. A través de esta visión, entendemos que la presencia de Dios es vital para nuestra vitalidad espiritual. Así como Israel fue revivido y restaurado, podemos encontrar restauración en nuestras propias vidas si permitimos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo obre en nosotros. Si deseamos ser testigos de un avivamiento, tanto personal como corporativo, es fundamental abrazar la palabra de Dios y buscar la guía del Espíritu en nuestro viaje espiritual.